Ella se alejó en silencio, ocultando su embarazo. Pero el millonario descubre: son 3 bebés en camino. Él lo deja todo: fortuna, fama e incluso novia, y corre a vivir lo que nadie esperaba de él. ¿Qué crees que sucederá en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Si esta historia te emocionó, siendo oyente premium, hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Son historias que solo los miembros más íntimos conocen. Haz clic en Hazte miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas a un precio accesible. El Hotel Presidente Intercontinental resplandecía en aquella cálida noche de enero, con sus luces iluminando la famosa playa de Acapulco. La gala benéfica anual del Hospital San Ángel reunía lo más selecto de la sociedad de Ciudad de México. Entre médicos renombrados, empresarios influyentes y celebridades locales, Sofía Gutiérrez se sentía claramente fuera de lugar. La enfermera de 28 años del área de pediatría no solía frecuentar eventos tan lujosos, pero su jefa, doctora Carmen, había insistido en que viniera para representar al equipo de enfermería que recibiría parte de los fondos recaudados aquella noche. «Tú mereces estar aquí tanto como cualquiera de estos personajes importantes», había dicho Carmen al entregarle la invitación dorada a Sofía. «Además, nunca se sabe a quién puedes conocer en una fiesta como esta». Sofía ajustó el vestido azul marino prestado por su prima, sintiéndose demasiado expuesta para su gusto. Acostumbrada al uniforme hospitalario y al cabello siempre recogido, había cedido a las súplicas de su amiga Marcela y dejado sus largos rizos castaños sueltos, enmarcando su rostro de rasgos delicados. Sus ojos color miel recorrían el salón nerviosamente mientras sostenía una copa de champán que apenas había probado. Del otro lado del salón, Alejandro Torres conversaba animadamente con un grupo de inversionistas. A los 35 años, el empresario había construido un imperio en el sector inmobiliario, transformando la constructora de su padre en una de las más grandes del país. Con su traje impecablemente cortado y la sonrisa confiada que exhibía en las portadas de las revistas de negocios, Alejandro emanaba poder y seguridad. Sin embargo, detrás de aquella fachada de éxito, pocos conocían la inquietud que lo consumía últimamente. «Y entonces, Alejandro, ¿cuándo vas a sentar cabeza finalmente?» «Mi hija Isabel vive preguntando por ti», comentó Ricardo Velázquez, uno de los socios más antiguos de la constructora Torres. Alejandro dio una sonrisa educada, ya cansado de ese tipo de comentario. «Creo que aún no he encontrado a la persona correcta, Ricardo. Ya sabes lo exigente que soy». Mientras los hombres reían y continuaban la conversación sobre un nuevo desarrollo en Santa Fe, Alejandro se sintió asfixiado. Pidiendo permiso, se dirigió hacia la terraza que daba vista al Océano Pacífico. La brisa marina trajo un alivio momentáneo. Después de años dedicando cada minuto de su vida a los negocios, una creciente sensación de vacío lo acompañaba. Las fiestas, las cenas de negocios, las relaciones superficiales, todo parecía haber perdido el sentido. Fue cuando vio a Sofía, sola en un rincón de la terraza, observando la luna reflejada en el mar. Había algo en ella que contrastaba completamente con las mujeres que frecuentaban su círculo social. Una simplicidad genuina, una presencia serena que lo intrigó inmediatamente. «¿También huyendo de la multitud?», preguntó Alejandro acercándose con 2 copas de champán, ofreciendo una a Sofía. Ella sonrió tímidamente, aceptando la bebida. En realidad, tratando de crear valor para volver allá adentro. «No estoy muy acostumbrada a este tipo de eventos. Créeme, después de cientos de ellos, yo tampoco me he acostumbrado», confesó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad. «Soy Alejandro Torres». «Sofía Gutiérrez», respondió ella, sin mostrar reconocimiento al escuchar su apellido famoso, lo que le agradó inmensamente. «Trabajo en el Hospital San Ángel». «¿Médica?», preguntó él. «Enfermera, área de pediatría». Los ojos de Alejandro brillaron con genuino interés. «Debe ser un trabajo gratificante, tratar con niños, hacer una diferencia en sus vidas». Sofía pareció sorprendida por el comentario.
Generalmente, cuando mencionaba su profesión en ambientes como aquel, recibía solo sonrisas educadas o comentarios sobre cómo debería estudiar medicina. Pero Alejandro parecía sinceramente interesado. «Es el trabajo más desafiante y reconfortante que podría imaginar», respondió ella, relajándose un poco. «Cada sonrisa de un niño que logra recuperarse vale cualquier noche sin dormir». La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Sofía le contó sobre su trabajo, sobre la colonia Doctores donde creció y aún vivía con su madre, sobre sus sueños de algún día abrir una clínica comunitaria. Alejandro habló sobre los proyectos de vivienda social que su empresa desarrollaba, omitiendo los detalles sobre su fortuna y posición. Por primera vez en años, sentía que estaba teniendo una conversación real, no solo intercambiando información estratégica o impresionando a alguien. El tiempo pasó inadvertido. Bailaron al son de la orquesta, rieron juntos al observar los ademanes de la alta sociedad capitalina, compartieron historias de infancia. Cuando la fiesta comenzó a vaciarse, Alejandro invitó a Sofía a dar un paseo por la playa. Bajo el cielo estrellado de Acapulco, caminaron descalzos por la arena. La conversación dio lugar a un silencio cómodo, interrumpido solo por el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Sus miradas se encontraron y sin palabras se acercaron. El beso fue suave al principio, profundizándose con una intensidad que sorprendió a ambos. «Mi suite está aquí cerca», susurró Alejandro, con los labios aún próximos a los de ella. Sofía dudó por un momento. No era propio de ella dejarse llevar así, pero algo en aquel hombre, en aquella noche, parecía predestinado. Sentía que podía confiar en él, que este no era solo un encuentro casual. «Vamos», respondió ella entrelazando sus dedos con los de él. En la lujosa suite con vista al mar, se entregaron el uno al otro con una pasión que parecía haber sido contenida por años, como si sus almas ya se conocieran de otras vidas. La noche de amor fue intensa, genuina, despojada de pretensiones o expectativas. Cuando Sofía despertó a la mañana siguiente, encontró solo una nota a su lado en la cama. «Tuve que salir para una reunión de emergencia. Fue una noche inolvidable. Te llamo más tarde. Alejandro». Ella sonrió, aún sintiendo el perfume de él en las sábanas. Se vistió rápidamente, necesitando correr para no llegar tarde a su turno. Al salir del hotel, anotó la dirección para poder volver en caso de que él realmente llamara. El día en el hospital pasó como un sueño, con Sofía dividida entre la realidad de su trabajo exigente y los recuerdos de la noche anterior. Pero el teléfono no sonó, ni aquel día, ni en los siguientes. Después de 2 semanas, Sofía tuvo que aceptar la verdad. Había sido solo una conquista más para Alejandro Torres. Cuando finalmente reunió el valor para regresar al hotel donde él se hospedaba, el recepcionista le informó que el señor Torres había viajado al extranjero y no tenía fecha prevista de regreso. Con el corazón roto, Sofía se prometió a sí misma olvidar aquella noche. Lo que no sabía era que el destino había entrelazado sus vidas de una forma que ninguno de los dos podría imaginar, y que la ausencia de Alejandro no sería el fin, sino apenas el comienzo de una historia mucho mayor. 6 semanas después de la noche en el Hotel Presidente Intercontinental, Sofía miraba incrédula el resultado del examen en sus manos. Positivo. Sentada en el pequeño baño del apartamento que compartía con su madre en la colonia Doctores, sentía que el mundo giraba a su alrededor. Como profesional de la salud, conocía los riesgos de una noche sin protección, pero en aquel momento de entrega se había dejado llevar por la pasión. «Sofía, ¿estás bien, hija?». La voz de doña Lupe resonó del otro lado de la puerta. «Llevas ahí dentro más de media hora». «Estoy bien, mamá. Ya salgo», respondió tratando de controlar el temblor en su voz. Al abrir la puerta, encontró la mirada preocupada de su madre, una mujer fuerte que había criado a 3 hijos sola después del abandono de su marido. Doña Lupe había pasado la vida como empleada doméstica para garantizar que Sofía y sus hermanos pudieran estudiar. A los 58 años, las marcas de una vida dura estaban impresas en su rostro, pero la dignidad y el amor que irradiaba nunca disminuyeron. «¿Qué pasa, niña? Parece que viste un fantasma», dijo doña Lupe tocando el rostro de su hija.
Sofía no pudo contener las lágrimas. Sin palabras entregó la prueba a su madre, quien miró el resultado y suspiró profundamente. «Es de aquel muchacho de la fiesta, ¿verdad? El que nunca más dio señales de vida». Sofía solo asintió, dejándose abrazar por su madre. No había juicio en aquel abrazo, solo comprensión y fortaleza. «¿Y ahora? ¿Qué quieres hacer?», preguntó doña Lupe, apartándose para mirar a los ojos de su hija. «Voy a tener este bebé, mamá». «Es mi hijo», respondió Sofía con una determinación que la sorprendió a ella misma. En las semanas siguientes, Sofía intentó contactar a Alejandro de todas las formas posibles. Llamó al hotel donde se habían conocido, buscó información sobre la constructora Torres. Incluso pidió ayuda a un médico que conocía y que frecuentaba los mismos círculos sociales. Descubrió que Alejandro estaba en España, expandiendo los negocios de la familia, y nadie sabía cuándo regresaría. Los números telefónicos que consiguió nunca completaban la llamada, y los correos electrónicos que envió jamás fueron respondidos. Fue durante la primera ecografía, cuando completaba 12 semanas de gestación, que Sofía recibió la noticia que cambiaría completamente sus planes. No era solo un bebé lo que esperaba, sino 3, trillizas. La doctora Mariana, una obstetra experimentada, no ocultó su preocupación. «Sofía, un embarazo de trillizos se considera de alto riesgo. Tendrás que reducir drásticamente tus horas en el hospital, tal vez incluso dejar de trabajar antes de lo que planeabas». La realidad de los desafíos financieros que enfrentaría golpeó a Sofía como un tsunami. ¿Cómo mantendría a 3 bebés sin poder trabajar? ¿Cómo pagaría el apartamento, los gastos médicos, todo ella sola? «No te preocupes por eso ahora», dijo la doctora Mariana, percibiendo su desesperación. «Vamos a cuidar de tu salud y de la salud de las niñas primero. El resto lo resolveremos». «¿Niñas? ¿Son 3 niñas?», preguntó Sofía, olvidando momentáneamente sus preocupaciones. La médica sonrió señalando la pantalla del ultrasonido. «Sí, 3 niñitas. Todavía es temprano para tener absoluta certeza, pero estoy casi segura». Aquella noche Sofía compartió la noticia con su familia. Sus hermanos, Diego y Roberto, prometieron ayudar económicamente, incluso con sus trabajos modestos como conductor de Uber y técnico informático. Doña Lupe declaró que cuidaría de sus nietas mientras Sofía trabajaba. La pequeña familia Gutiérrez se unió aún más ante el desafío. En el hospital, la noticia del embarazo de trillizos se difundió rápidamente. El equipo de enfermería organizó un fondo de apoyo y la doctora Carmen, su supervisora, reorganizó los horarios para que Sofía pudiera trabajar en tareas administrativas cuando el vientre comenzara a dificultar el trabajo directo con los pacientes. «Sabemos lo importante que eres para nuestro equipo», dijo Carmen, «y no voy a permitir que enfrentes esto sola». Los meses pasaron y el vientre de Sofía crecía a un ritmo acelerado. Las consultas se volvieron semanales, los cuidados redoblados. A pesar del apoyo que recibía, Sofía no podía dejar de pensar en Alejandro. No era solo por el aspecto económico. Tenía suficiente orgullo para saber que criaría a sus hijas con dignidad, con o sin su ayuda. Era por la ausencia, por el derecho que las niñas tendrían de conocer a su padre. Cuando cumplió 7 meses, Sofía se vio obligada a tomar una licencia anticipada. El riesgo de un parto prematuro era alto y la doctora Mariana recomendó reposo absoluto. Fue un periodo de profunda introspección para Sofía, que aprovechó el tiempo para prepararse emocionalmente para la maternidad triple que la esperaba. En una tarde lluviosa de agosto, Sofía sintió las primeras contracciones. Estaban solo ella y doña Lupe en casa. Diego había salido a trabajar y Roberto estaba en un curso en el centro. Con el bolso ya preparado desde hacía semanas, Sofía mantuvo la calma mientras su madre llamaba a un taxi. En el camino hacia la maternidad, las contracciones se intensificaron y Sofía supo que sus hijas estaban listas para venir al mundo. El parto se realizó por cesárea. A pesar de estar con 36 semanas, considerado excelente para trillizos, las bebés necesitaron permanecer en la unidad de cuidados intensivos neonatales por precaución. Ana nació primero,
con 2,1 kg, seguida por Lucía, con 1,9 kg, y por último, Emma, la más pequeña, con 1,8 kilos. 3 niñas perfectas, cada una con una personalidad distinta desde los primeros momentos. Cuando finalmente pudo sostener a las 3 juntas, 2 días después del parto, Sofía sintió una emoción que jamás había experimentado. Mirando aquellos rostros diminutos, reconoció en cada una de ellas rasgos de Alejandro: la forma de los ojos de Ana, la nariz delicada de Lucía, la barbilla determinada de Emma. «Ustedes son mi milagro», susurró a sus hijas, «y prometo que nunca les faltará amor». Los primeros meses fueron una verdadera prueba de resistencia. Noches sin dormir, la lactancia simultánea, las consultas médicas frecuentes y la preocupación constante por las finanzas consumían toda la energía de Sofía. Pero para su sorpresa, también trajeron una alegría indescriptible. Cada sonrisa, cada pequeño logro de las trillizas llenaba su corazón de un amor que parecía no caber dentro del pecho. Doña Lupe se reveló como una abuela extraordinaria, asumiendo el cuidado de sus nietas, mientras Sofía volvía gradualmente al trabajo. La comunidad de la colonia Doctores también abrazó a la familia Gutiérrez. Vecinas se turnaban para ayudar con las bebés. Traían comida, donaban ropa y juguetes. La solidaridad que Sofía siempre había cultivado a lo largo de su vida regresaba multiplicada. Cuando las trillizas cumplieron 6 meses, Sofía finalmente logró organizar una rutina que le permitía conciliar el trabajo y la maternidad. Había reducido su carga horaria en el hospital, asumiendo más turnos nocturnos cuando doña Lupe podía quedarse con las niñas. La situación financiera aún era ajustada, pero había conseguido un pequeño aumento y comenzó a dar clases en un curso técnico de enfermería 2 veces por semana. En una tarde de sábado, mientras paseaba con las trillizas en la plaza de la colonia Doctores, Sofía fue abordada por una antigua compañera de escuela, Cristina, que trabajaba como fotógrafa. «Dios mío, Sofía, ¿cuánto tiempo? ¿Y esos bebés hermosos? Son tuyos». Sofía sonrió presentando a las niñas que dormían tranquilamente en el carrito triple que sus hermanos habían comprado con mucho sacrificio. «¿Puedo tomarles algunas fotos? Estoy armando un portafolio de fotografía infantil y estas princesas serían perfectas». Sin ver problema, Sofía accedió. Las fotos quedaron deslumbrantes. Cristina pidió permiso para publicarlas en sus redes sociales profesionales, asegurando que darían visibilidad a su trabajo. Sofía dudó brevemente. Siempre había sido discreta en cuanto a su vida personal, pero el orgullo materno habló más fuerte. «Está bien, Cris. Puedes publicarlas». Lo que Sofía no imaginaba era que aquellas simples fotos, compartidas en un perfil profesional de una fotógrafa en inicio de carrera, serían el hilo del destino que reconectaría su vida con la de Alejandro Torres, que acababa de regresar a México después de 1 año y medio en España. Alejandro Torres ajustó la corbata azul marino frente al espejo de su nueva oficina, ubicada en el último piso del imponente edificio de Torres Desarrollos en Paseo de la Reforma, en el centro de Ciudad de México. Después de 18 meses dirigiendo la expansión de la empresa en España, finalmente había regresado a México. El éxito del emprendimiento internacional había consolidado aún más su reputación en el mercado inmobiliario, pero para su sorpresa, no le había traído la satisfacción que esperaba. «Señor Torres, la señorita Daniela ya llegó para la reunión», anunció su secretaria por el interfono. Alejandro suspiró. Daniela Velázquez, hija de su socio Ricardo, era su prometida desde hacía casi 1 año. Una relación que había comenzado durante un viaje de negocios a Madrid y que, para Alejandro, representaba más una alianza empresarial que un verdadero encuentro de almas. Daniela era bella, inteligente y pertenecía al mismo círculo social que él, pero faltaba esa conexión genuina, esa chispa que él había sentido solo una vez en la vida, con una enfermera en una noche de gala, hacía casi 2 años. «Hazla pasar, Teresa», respondió, tratando de alejar el recuerdo de Sofía, que inexplicablemente volvía a sus pensamientos con frecuencia. Daniela entró en la oficina exhibiendo una sonrisa perfectamente calculada. Con su cabello rubio impecablemente arreglado
y el vestido de diseñador que valoraba su silueta esbelta encarnaba la sofisticación de la élite capitalina. «Querido, no me llamaste anoche», dijo ella acercándose para un beso breve. «Estuve con la decoradora viendo los últimos detalles del apartamento. Necesitas dar tu opinión sobre los muebles del comedor». Alejandro forzó una sonrisa. La boda estaba programada para dentro de 3 meses y cada día se sentía más asfixiado con los preparativos, con las expectativas de la familia Velázquez, con la vida que otros habían planeado para él. «Disculpa, Daniela. La reunión con los inversionistas extranjeros se extendió hasta tarde. Prometo ver los catálogos esta noche». La conversación continuó superficial, centrada en los preparativos de la boda y en los próximos eventos sociales a los que deberían asistir. Cuando Daniela finalmente salió para su almuerzo con amigas, Alejandro sintió que el peso en sus hombros disminuía ligeramente. Se dejó caer en su silla de cuero y abrió la laptop, determinado a enfocarse en el trabajo para alejar la creciente sensación de que estaba siguiendo un camino que no era verdaderamente suyo. Fue cuando una notificación de Instagram apareció en la pantalla. Generalmente Alejandro la ignoraría, delegando las redes sociales al equipo de marketing de la empresa, pero el nombre en el aviso llamó su atención. Cristina López, una antigua amiga de los tiempos del colegio, había etiquetado su perfil en una publicación. Por curiosidad, hizo clic en el enlace. La publicación mostraba una serie de fotografías bellísimas de bebés y niños pequeños. Una sesión de fotos en particular captó su mirada. 3 bebés idénticas, con aproximadamente 6 meses, usando delicados vestidos blancos. Había algo familiar en aquellos rostros pequeños, algo que hizo que su corazón se acelerara inexplicablemente. En la descripción, Cristina agradecía a su amiga Sofía Gutiérrez por permitir fotografiar a sus hermosas trillizas. El nombre golpeó a Alejandro como un rayo. Sofía, la enfermera que nunca había logrado olvidar completamente. ¿Sería la misma? Hizo clic en el perfil etiquetado y, aunque era privado, la foto de perfil no dejaba dudas. Era ella, más madura, más serena, aún más hermosa de lo que recordaba. Con manos temblorosas, volvió a las fotos de las trillizas. Miró con más atención y sintió un nudo en el pecho. Aquellos ojos, la forma del rostro. Hizo un cálculo mental rápido. Si las bebés tenían cerca de 6 meses ahora, y considerando el tiempo de gestación, la conclusión lo golpeó como un tsunami. Esas niñas podrían ser sus hijas. La oficina de repente pareció demasiado pequeña. Alejandro aflojó la corbata, sintiendo dificultad para respirar. ¿Por qué Sofía nunca lo había buscado? ¿Sería posible que ella no quisiera que él lo supiera? ¿O habría intentado contactarlo sin éxito? La segunda hipótesis lo golpeó con fuerza. Durante su estancia en España, había cambiado de número, delegado la administración de sus correos personales a asistentes. Prácticamente se había aislado en función del trabajo. Si Sofía había intentado encontrarlo, probablemente se encontró con muros infranqueables. «Teresa, cancela mis compromisos del resto del día», ordenó por el interfono, la voz alterada por la emoción. «Pero, señor Torres, el Consejo está esperando el informe de la expansión y...» «Cancela todo. Es una emergencia personal». Sin esperar respuesta, Alejandro tomó su saco y salió apresuradamente. En el elevador intentó organizar sus pensamientos. Necesitaba encontrar a Sofía. Necesitaba saber la verdad. Si esas niñas eran realmente sus hijas, su vida cambiaría para siempre, y él ni siquiera sabía si estaba listo para eso. Conduciendo su Porsche por las calles congestionadas de la Ciudad de México, Alejandro sentía una mezcla de miedo, ansiedad y, sorprendentemente, esperanza. El recuerdo de aquella noche con Sofía, la conexión genuina que sintió, todo volvía con una intensidad abrumadora. Y ahora, la posibilidad de tener 3 hijas, la idea era al mismo tiempo aterradora y maravillosa. Estacionó frente al edificio donde vivía, en Polanco. Necesitaba pensar, trazar un plan. Su apartamento de lujo, generalmente un refugio de tranquilidad con vista al bosque de Chapultepec, ahora parecía frío e impersonal, como una habitación de hotel lujoso. Las paredes blancas, los muebles minimalistas, la decoración elegante, nada reflejaba verdaderamente quién era él.
Se sirvió un trago y caminó hasta la terraza. El atardecer teñía el cielo de la Ciudad de México de naranja y rosa, un espectáculo que siempre lo calmaba. Pero en ese momento, su mente estaba en otro lugar. Pensaba en cómo sería la vida de Sofía ahora, cómo habría conseguido cuidar de 3 bebés sola, cómo serían sus hijas. Sus hijas. La idea aún parecía irreal. Aquella noche, Alejandro apenas pudo dormir. Se dio vueltas en la cama varias veces, su mente llena de preguntas sin respuestas. Ignoró las múltiples llamadas de Daniela, incapaz de fingir normalidad. A la mañana siguiente, decidió que necesitaba ayuda para encontrar a Sofía. Alguien discreto, de confianza, alguien que conociera tanto su mundo como el de ella. Fue entonces cuando recordó a Miguel Sánchez. Habían crecido juntos en la colonia Roma, antes de que Alejandro se mudara a Polanco con la familia. Miguel ahora trabajaba como cirujano en el Hospital General, pero mantenían contacto esporádico. Si había alguien que podría ayudarlo sin juzgarlo, era Miguel. Camino al hospital, Alejandro ensayaba mentalmente cómo explicaría la situación. No era fácil admitir que había abandonado a una mujer después de una noche, que posiblemente tenía 3 hijas de las que nunca supo, que estaba a punto de casarse con otra mujer por conveniencia. Miguel conocía al verdadero Alejandro, detrás de la fachada del empresario exitoso, pero aún así, la vergüenza era inevitable. Encontró a Miguel al final de su turno, con ojeras profundas y la expresión cansada de quien ha pasado la noche salvando vidas. «Alejandro Torres, ¿cuánto tiempo?», exclamó Miguel, genuinamente sorprendido al ver a su amigo en el pasillo del hospital. «¿Qué te trae al Hospital General? ¿Algún problema de salud?». «Necesitamos hablar, Miguel». «Es importante». Sentados en la cafetería del hospital, Alejandro relató todo: el encuentro con Sofía, la noche que pasaron juntos, su súbita desaparición, el descubrimiento de las trillizas. Miguel escuchó atentamente, sin interrumpir, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Entonces crees que esas niñas son tus hijas?», preguntó finalmente. «Tengo casi certeza. La edad coincide, y hay algo en los rostros de ellas. No sé explicarlo, Miguel. Necesito encontrar a Sofía. Necesito saber la verdad». Miguel tomó un largo sorbo de café, pensativo. «Sofía Gutiérrez. El nombre no me resulta extraño. Creo que trabaja en el San Ángel, si no me equivoco. Es conocida por su trabajo con niños». El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Puedes ayudarme a encontrarla?». «Puedo intentarlo, pero Alejandro…». Miguel dudó, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Necesitas pensar bien qué vas a decir, qué vas a hacer. Si esas niñas son realmente tus hijas, tienes una responsabilidad enorme. Y por lo que entendí, esta mujer ha criado a 3 bebés sola durante todo este tiempo. Ella merece respeto, no solo un cheque para aliviar tu conciencia». Las palabras de Miguel afectaron profundamente a Alejandro. Él tenía razón. No se trataba solo de satisfacer su curiosidad o aliviar su culpa. Era sobre asumir responsabilidades, sobre ser hombre suficiente para enfrentar las consecuencias de sus actos. «No quiero solo dar dinero, Miguel. Si son mis hijas, quiero formar parte de sus vidas. Quiero conocerlas, verlas crecer». Miguel miró a los ojos de su amigo, como evaluando la sinceridad de sus palabras. «¿Y Daniela? ¿Tu boda?». Alejandro desvió la mirada, contemplando la taza de café vacía frente a él. «No lo sé. Creo que nunca quise realmente casarme con ella. Fue más una decisión de negocios que de corazón». «¿Y Sofía? ¿Qué sientes por ella?». La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. ¿Qué sentía por Sofía? Apenas la conocía, técnicamente. Habían pasado solo una noche juntos, pero aquellas horas habían dejado una marca indeleble en su alma, un punto de comparación con el cual ninguna otra relación lograba competir. «No lo sé», respondió honestamente, «pero sé que necesito descubrirlo». Miguel asintió pareciendo satisfecho con la respuesta. «Voy a llamar a algunos colegas en el San Ángel. Si ella todavía trabaja allí, no será difícil localizarla». Al despedirse, Miguel hizo una última observación que quedaría grabada en la mente de Alejandro. «¿Sabes qué es irónico, Alejandro? Pasé años enamorado de Sofía Gutiérrez en la universidad. Ella nunca me notó, siempre concentrada en los estudios, siempre cuidando de los demás.
Es una mujer extraordinaria. Si esas niñas son realmente tus hijas, tienes mucha suerte y una gran responsabilidad. Alejandro dejó el hospital con la cabeza dando vueltas. La revelación de Miguel añadía una nueva capa de complejidad a la situación. Su amigo de infancia había estado enamorado de la mujer que ahora podría ser la madre de sus hijas. El destino tenía un sentido del humor peculiar. Aquella noche, solo en su apartamento, Alejandro tomó dos decisiones que cambiarían su vida para siempre. Encontraría a Sofía y a sus posibles hijas, costara lo que costara, y terminaría su compromiso con Daniela. Era hora de vivir con autenticidad, de seguir su corazón en vez de expectativas ajenas. Era hora de descubrir si podría ser no solo un hombre de negocios exitoso, sino también un buen padre, algo que su propio padre jamás había logrado ser. El sol de la mañana iluminaba la sala de la dirección del Hospital San Ángel, cuando Sofía Gutiérrez entró apresuradamente para la reunión. A los 30 años, había sido promovida recientemente a coordinadora de enfermería pediátrica, un logro que llenaba de orgullo no solo a ella, sino a toda su familia. Ajustando la carpeta contra su pecho, respiró profundo antes de abrir la puerta. «Disculpen el retraso. Gemma amaneció con fiebre y tuve que esperar a que mi madre regresara del mercado para poder salir», explicó, ocupando rápidamente su lugar en la mesa. La doctora Carmen, ahora directora clínica del hospital, sonrió comprensivamente. «No hay problema, Sofía. Apenas estábamos comenzando». La reunión prosiguió con discusiones sobre nuevos protocolos, asignación de recursos y planeación para la ampliación del área pediátrica. Cuando llegó el turno de Sofía para presentar su informe sobre las necesidades de enfermería, habló con confianza y propiedad, captando la atención de todos los presentes. Años de dedicación al hospital y a los niños bajo su cuidado habían formado a una profesional respetada y admirada. Al finalizar la reunión, Carmen pidió que Sofía se quedara. «Tengo una propuesta para ti», dijo la directora cuando quedaron a solas. «El Hospital Médica Sur en Tlalpan está montando un nuevo centro de tratamiento oncológico infantil. Se comunicaron con nosotros buscando una enfermera coordinadora con tu experiencia». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Médica Sur era uno de los hospitales más prestigiosos del país. Una oportunidad como aquella aparecía una vez en la vida. Sería un cambio completo a otra zona de la ciudad, con un salario significativamente mayor y posibilidades de desarrollo profesional que no podemos ofrecerte aquí, continuó Carmen. «Me dolería perderte, pero como tu amiga y mentora, no puedo dejar de compartirte esta oportunidad». «Tlalpa», murmuró Sofía sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. Mudarse a otro extremo de la ciudad significaría arrancar a sus hijas del único hogar que conocían, alejarlas de la abuela que tanto amaban, comenzar de cero en un lugar desconocido. Pero también representaba estabilidad financiera, mejores escuelas para las niñas, una vida con menos preocupaciones materiales. «Quieren una respuesta en 2 semanas», informó Carmen, entregándole un sobre con los detalles de la propuesta. «Piénsalo con calma. Sé que no es una decisión fácil, especialmente con las trillizas». Esa misma mañana, al otro lado de la ciudad, Alejandro Torres enfrentaba su propia tormenta emocional. Sentado en su oficina, miraba a Daniela, quien lo observaba incrédula después de escuchar que él deseaba cancelar la boda. «¿Te volviste loco, Alejandro? Faltan menos de 3 meses. Las invitaciones ya fueron enviadas. El banquete está contratado. Mi vestido...» «Daniela, perdóname, pero no puedo seguir con esto», interrumpió Alejandro, manteniendo la voz firme a pesar de la culpa que sentía. «No sería justo contigo. No te amo como debería». El rostro de Daniela se transformó, la sorpresa dando lugar a la furia. «Es por esa enfermera, ¿verdad? Miguel me lo contó todo anoche. Pensó que yo debería saber que mi prometido está buscando a una mujer cualquiera con quien tuvo una aventura hace 2 años». Alejandro sintió que la sangre se le helaba. No esperaba que Miguel le contara a Daniela sobre Sofía. «No es una mujer cualquiera, Daniela. Y sí, tiene que ver con ella, pero no de la forma que estás pensando. Creo que tengo hijas. 3 hijas que aún no he conocido». La revelación pareció desestabilizar a Daniela momentáneamente,
pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Y realmente crees eso? ¿Que esa mujer no está simplemente intentando darte un golpe ahora que has vuelto a México rico y famoso? Ella ni siquiera sabe que la estoy buscando, respondió Alejandro, irritado por la insinuación. De hecho, por lo que he descubierto, nunca usó mi nombre, nunca intentó exponerme o exigir nada. ¡Qué conveniente!, se burló Daniela. La santa enfermera y sus trillizas milagrosas. Pues entérate, Alejandro, que no voy a permitir que destruyas todo lo que hemos construido por un ataque de paternidad tardía. Mi padre es tu principal inversionista. Si cancelas esta boda, Torres Desarrollos sufrirá las consecuencias. La amenaza flotó en el aire como una nube tóxica. Alejandro sabía que Ricardo Velázquez realmente podría causar daños significativos a los negocios de su familia si retiraba sus inversiones. Pero por primera vez en su vida adulta, los negocios no eran su prioridad. Haz lo que consideres necesario, Daniela. Mi decisión está tomada. La puerta se cerró con fuerza cuando ella salió, dejando atrás un silencio pesado. Alejandro sabía que acababa de iniciar una guerra con la familia Velázquez, pero extrañamente se sentía más ligero que en años. Su celular vibró. Un mensaje de Miguel con la dirección del Hospital San Ángel y el horario del turno de Sofía ese día. El destino parecía estar alineando las piezas para su reencuentro con la mujer que nunca había logrado olvidar completamente. Al final de la tarde, después de un día agotador dividido entre atender a pacientes y pensar en la propuesta de Tlalpan, Sofía se preparaba para irse cuando la enfermera de recepción la llamó. «Hay un hombre preguntando por ti, Sofía. Dice que es urgente». El corazón de Sofía dio un salto. Por un momento irracional pensó en Alejandro, pero rápidamente alejó la idea. Probablemente era algún padre de paciente, o tal vez su hermano Diego, que a veces aparecía para llevarla. «¿Quién es?», preguntó, mientras arreglaba su bolso. No quiso identificarse. Solo dijo que era un asunto personal. Intrigada, Sofía se dirigió a la recepción. Cuando dobló el pasillo y avistó la figura masculina de espaldas, el aire escapó de sus pulmones. Incluso después de casi 2 años, reconocería esa postura en cualquier lugar. Alejandro Torres estaba allí, a pocos metros de ella, mirando distraídamente el mural de fotos de los niños tratados en el hospital. Su primer impulso fue retroceder, huir de aquel encuentro para el cual no estaba preparada. Pero entonces pensó en las trillizas, en todo lo que había pasado sola, en la fortaleza que había desarrollado durante aquellos meses. Ya no era la joven enfermera deslumbrada de la gala benéfica, era una madre, una profesional respetada, una mujer que había aprendido a imponerse. «¿Alejandro?», llamó su voz sorprendentemente firme. Él se volvió, y sus miradas se encontraron por primera vez desde aquella noche en el Hotel Presidente Intercontinental. Por un momento, ninguno de los dos habló, absorbiendo la presencia del otro, los cambios sutiles que el tiempo había traído, las emociones conflictivas que aquel reencuentro despertaba. «Sofía», respondió él finalmente, su voz traicionando un leve temblor. «Estás hermosa». Ella ignoró el cumplido, manteniendo la postura profesional que había adoptado como armadura. «¿Qué haces aquí?». «Necesitamos hablar», dijo Alejandro, dando un paso en su dirección. «En privado, si es posible». Sofía dudó, evaluando sus opciones. Podría mandarlo a marcharse, decir que no tenían nada de qué hablar, protegerse a sí misma y a sus hijas de aquel hombre que había desaparecido sin dejar rastros. Pero una parte de ella, la parte que siempre creyó que las niñas tenían derecho a conocer a su padre, no le permitió negarse. «Tengo 15 minutos antes de tener que recoger a mis hijas en la guardería», respondió, enfatizando la palabra hijas y observando atentamente la reacción de él. Alejandro no mostró sorpresa, solo asintió gravemente. 15 minutos es suficiente para empezar. Caminaron en silencio hasta la pequeña plaza frente al hospital, sentándose en una banca apartada. El atardecer en la Ciudad de México traía una brisa agradable, y el cielo comenzaba a teñirse con los tonos anaranjados del ocaso. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Sofía, rompiendo el silencio. «Vi las fotos de las trillizas en redes sociales. Cristina López,
Tu amiga fotógrafa me etiquetó porque nos conocemos de los tiempos del colegio, explicó Alejandro. Cuando vi a las niñas, cuando hice cálculos, lo supe, Sofía. Ella sintió un escalofrío recorrer su columna. El destino tenía formas extrañas de tejer sus caminos. ¿Y qué quieres ahora, Alejandro? Después de casi 2 años. Quiero conocerlas, respondió él simplemente. Quiero formar parte de sus vidas, si tú lo permites. Quiero compensar todo el tiempo perdido, todo el apoyo que no pude dar. Sofía soltó una risa amarga. ¿Compensar? ¿Crees que puedes simplemente aparecer y compensar las noches sin dormir? ¿Las preocupaciones con cuentas? ¿Los momentos en que me sentí completamente sola y asustada? No, admitió Alejandro bajando la cabeza. Sé que no puedo borrar el pasado, pero puedo estar presente a partir de ahora. Puedo ser el padre que ellas merecen. ¿Por qué desapareciste?, preguntó Sofía, la pregunta que la había atormentado por meses. ¿Por qué nunca me llamaste, como prometiste en aquella nota? Alejandro respiró hondo, sus ojos reflejando sincero arrepentimiento. La reunión de emergencia aquel día era sobre la expansión en España. Tuve que viajar inmediatamente. Pensé que sería por algunas semanas, pero acabé quedándome casi 2 años. Cambié de número, delegué mis correos personales, me sumergí en el trabajo. Yo intenté encontrarte cuando descubrí el embarazo, reveló Sofía. Llamé a tu hotel, busqué información sobre la constructora, mandé correos, pero era como si hubieras desaparecido de la faz de la tierra. La culpa se estampó claramente en el rostro de Alejandro. Lo siento, Sofía, más de lo que puedo expresar. Si hubieras sabido... Pero no sabías, interrumpió ella, levantándose. Y ahora tengo 3 hijas que criar, una carrera que administrar, una vida que construí sin ti. No sé si hay espacio para más complicaciones. Alejandro también se levantó, su expresión determinada. Solo pido una oportunidad, Sofía. Una oportunidad de conocer a mis hijas, de probar que puedo ser un buen padre. No te estoy pidiendo nada a ti, no tengo ese derecho. Pero ellas tienen el derecho de saber quién es su padre. Las palabras alcanzaron a Sofía profundamente. Durante todo el embarazo y los primeros meses de las trillizas, se había preguntado si algún día tendría esa conversación, si algún día Alejandro aparecería y reclamaría su lugar en la vida de las niñas. Parte de ella siempre supo que, por más difícil que fuera, no podría negar a sus hijas el derecho de conocer a su padre, si él quería ese papel. Necesito pensar, Alejandro. No es una decisión simple. Entiendo, respondió él sacando una tarjeta del bolsillo. Mi número personal y mi dirección. Cuando estés lista para hablar, estaré disponible a cualquier hora. Sofía tomó la tarjeta, sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. No era solo sobre Alejandro conociendo a las niñas, era sobre abrir la puerta a una presencia constante en sus vidas, a posibles decepciones, a complicaciones que no podía prever. Tengo que irme, dijo, guardando la tarjeta en el bolso. Las niñas me esperan. ¿Puedo al menos saber sus nombres?, preguntó Alejandro, su voz casi un susurro. Sofía dudó por un momento, pero decidió que no había motivo para negar esa información. Ana, Lucía y Emma. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Alejandro. Son nombres hermosos. Gracias, respondió Sofía, girándose para irse. Se detuvo después de algunos pasos y miró hacia atrás, encontrando los ojos esperanzados de Alejandro. Voy a pensar en lo que dijiste. Por las niñas. Mientras Sofía se alejaba, sintió un torbellino de emociones que no experimentaba desde aquella noche en el Hotel Presidente Intercontinental. Confusión, miedo, enojo, pero también, sorprendentemente, una pizca de algo que parecía peligrosamente como esperanza. Alejandro Torres había reaparecido en su vida tan repentinamente como había desaparecido, y ahora ella necesitaba decidir si le permitiría entrar en el mundo que había construido con tanto esfuerzo, el mundo de las trillizas, que eran su razón de vivir. 3 días pasaron desde el encuentro con Alejandro en el hospital. Sofía daba vueltas a la tarjeta entre sus dedos mientras observaba a las trillizas jugando en la alfombra colorida de la pequeña sala del apartamento en la colonia Doctores. El sonido de las risas infantiles contrastaba con el torbellino de pensamientos
que no le daba paz. Ana, siempre la líder natural entre las hermanas, construía una torre con bloques coloridos. Lucía, la más observadora y tranquila, hojeaba un libro de figuras, ocasionalmente mostrando una ilustración a su abuela. Emma, la más pequeña e inquieta, gateaba rápidamente por el espacio, explorando cada rincón como si fuera una gran aventura. «Aún no has decidido, ¿verdad?», preguntó doña Lupe, sentándose al lado de su hija con una taza de café. Sofía suspiró. «¿Cómo puedo decidir algo así, mamá? Dejar que Alejandro entre en la vida de las niñas significa cambiar todo lo que hemos construido. ¿Y si pierde el interés? ¿Y si desaparece de nuevo? Ellas sufrirían mucho más, sabiendo quién es su padre y siendo abandonadas que nunca habiéndolo conocido». «¿Y si es sincero?», contrapuso doña Lupe con la sabiduría de quien ya había visto mucho de la vida. «Todos merecen una segunda oportunidad, hija, hasta ese hombre que te dejó sola, especialmente si realmente quieres ser padre de las niñas. También está la propuesta de Tlalpan», confesó Sofía, mostrando por primera vez el sobre que Carmen le había entregado. Un nuevo empleo, mejor salario, oportunidad de crecimiento. Sería un nuevo comienzo para todas nosotras. Doña Lupe tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. «Tlalpan está lejos, hija». «Lo sé, mamá», respondió Sofía, sintiendo el peso de la decisión. «Por eso estoy tan confundida. Si aceptara la propuesta estaríamos lejos de Alejandro y toda esta complicación. Pero también estaríamos lejos de ti, de los tíos de ellas, de la comunidad que siempre nos ha apoyado». En ese momento, Emma gateó hasta ellas, levantando los bracitos para que la cargaran. Sofía la puso en su regazo, aspirando el aroma a bebé que aún emanaba de los cabellos rizados de su hija. «Al final», dijo doña Lupe, observando a la nieta que ahora jugaba con el collar de Sofía, «necesitas hacer lo que sea mejor para estas tres princesas, y solo tú puedes saber qué es eso». El teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Era Miguel Sánchez, el amigo de Alejandro que trabajaba en el Hospital General. Sofía lo había conocido brevemente durante la universidad, pero nunca imaginó que sus vidas volverían a cruzarse de forma tan inesperada. «¿Sofía? Soy Miguel. Disculpa que llame así, pero pensé que deberías saber. Alejandro terminó su compromiso con Daniela Velázquez. Está en los periódicos y sitios de chismes». La noticia tomó a Sofía por sorpresa. «¿Por qué eso me interesaría, Miguel?» «Porque lo hizo por ti y por las niñas», respondió Miguel con firmeza. «Conozco a Alejandro desde que éramos niños. Nunca lo vi tan determinado, tan seguro de algo. Ese matrimonio era importante para los negocios de la familia, pero lo dejó todo por la oportunidad de conocer a sus hijas». Después de colgar, Sofía se sintió aún más confundida. El gesto de Alejandro indicaba compromiso, pero también podría ser solo un impulso momentáneo. ¿Cómo saber si realmente estaba dispuesto a ser un padre presente y constante? La respuesta llegó al día siguiente, de forma inesperada. Cuando Sofía dejaba a las trillizas en la guardería comunitaria antes de ir al hospital, la coordinadora la llamó discretamente. «Sofía, ayer recibimos una donación anónima significativa», dijo Teresa mostrando un sobre. «Equipamiento nuevo para el área de juegos, material didáctico, hasta computadoras para la sala de maestros. Pero tengo casi la certeza de que vino del hombre que estuvo aquí la semana pasada preguntando sobre plazas». «¿Qué hombre?», preguntó Sofía sintiendo un escalofrío en el estómago. «Alto, bien vestido, muy educado. Dijo que era tío de las trillizas y quería saber si estaban bien atendidas. No habló con las niñas, solo observó de lejos mientras jugaban». Sofía no sabía si sentirse furiosa por la invasión de privacidad o conmovida por el interés genuino. Alejandro había buscado la guardería de sus hijas, verificado las condiciones, hecho una donación sin alarde ni reconocimiento. No era el gesto de alguien que solo quería limpiar su conciencia. Aquella noche, después de acostar a las niñas, Sofía finalmente tomó su decisión. Tomó el celular y marcó el número en la tarjeta que Alejandro le había dado. «¿Podemos hablar mañana? Las niñas estarán en la guardería de 8 a 14 horas». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Estoy disponible a cualquier hora. Dime dónde y cuándo».
Al día siguiente, se encontraron en un café tranquilo cerca del hospital. Sofía llegó primero, eligiendo una mesa apartada que ofrecía privacidad. Cuando Alejandro entró, vistiendo jeans y camisa sencilla en vez del traje habitual, parecía nervioso, una vulnerabilidad que ella nunca había asociado con él. «Gracias por venir», dijo él, sentándose frente a ella. «Supe que visitaste la guardería de las niñas», respondió Sofía yendo directo al punto. «Y que hiciste una donación anónima». Alejandro pareció avergonzado. «No quería entrometerme, solo necesitaba verlas, saber dónde pasaban el día. La donación fue porque percibí que hacen un trabajo increíble con pocos recursos». Sofía estudió al hombre frente a ella, tratando de ver más allá de la apariencia, más allá de los gestos, buscando algo que indicara su verdadera intención. Lo que vio la sorprendió. No era solo culpa o curiosidad en los ojos de Alejandro, sino un anhelo genuino, un deseo sincero de conexión. «Decidí permitir que conozcas a las niñas», dijo finalmente. «Pero necesitamos establecer algunas reglas». El alivio en el rostro de Alejandro fue evidente. «Lo que sea, Sofía, tú dictas las condiciones. Primero será gradual. No les diré que eres su padre inmediatamente. Necesitamos ver cómo se relacionan, cómo responden a tu presencia. Segundo, nada de regalos caros o extravagancias. No quiero que te asocien con cosas materiales. Tercero, compromiso. Si entras en sus vidas, no puedes simplemente desaparecer cuando te canses del juego de ser padre». Alejandro escuchó atentamente cada palabra, asintiendo. «Estoy de acuerdo con todo. Solo quiero la oportunidad de conocerlas, de formar parte de sus vidas. Y en cuanto a regalos y extravagancias, entiendo perfectamente. Quiero que me quieran por lo que soy, no por lo que puedo darles». Sofía respiró hondo, preparándose para el siguiente paso. «Hay otra cosa que necesito contarte. Recibí una propuesta de trabajo en Tlalpan. Un hospital importante, mejor salario, oportunidades que no tengo aquí». La expresión de Alejandro cambió, una sombra de preocupación cruzando su rostro. «¿Vas a aceptar?» «Aún no he decidido», respondió Sofía honestamente. «Pero sería injusto no informarte, ya que estamos intentando establecer esta conexión entre tú y las niñas». Alejandro permaneció en silencio por algunos instantes, absorbiendo la información. «Entiendo que es una gran oportunidad para ti. No quiero complicar tu decisión, pero espero que podamos encontrar una solución que me permita conocer a las niñas, independientemente de lo que decidas». El resto de la conversación fluyó sorprendentemente bien. Acordaron que Alejandro las encontraría en el Parque México el domingo siguiente, un ambiente neutral, donde las trillizas podrían interactuar con él naturalmente. Sofía lo presentaría como un amigo, sin presión ni expectativas. Cuando se despidieron, Sofía sintió una extraña mezcla de aprensión y esperanza. Había dado el primer paso en un viaje cuyo destino era imposible prever. El domingo llegó rápidamente. Sofía vistió a las trillizas con ropa sencilla y cómoda. Nada de las ropitas de fiesta que doña Lupe había sugerido, queriendo impresionar al padre rico de las niñas. «Él necesita conocerlas como son todos los días, mamá», explicó Sofía. «No queremos crear una falsa impresión». El Parque México estaba agradable aquella mañana soleada, con familias disfrutando del fin de semana. Sofía encontró un espacio en el césped, extendió una manta colorida y organizó un pequeño picnic. Las trillizas, animadas con el paseo, corrían y jugaban bajo su atenta mirada. Alejandro llegó puntualmente, cargando solo una pequeña bolsa. Vestía bermudas, camiseta y tenis, tan diferente del empresario elegante que ella había conocido en la gala benéfica. «Hola», saludó él, visiblemente nervioso. «Traje algunas frutas para el picnic. Espero que no te moleste». Sofía sonrió, apreciando la simplicidad del gesto. «Gracias, las niñas adoran las frutas». Las presentaciones fueron naturales. Sofía llamó a las trillizas, que se acercaron curiosas, cada una reaccionando a su manera. Ana, siempre la más extrovertida, fue la primera en aproximarse, observando a Alejandro con ojos atentos que recordaban tanto a los de él. Lucía se quedó cerca de su madre, tímida pero curiosa. Emma, después de una evaluación inicial,
Decidió que el extraño era lo suficientemente interesante como para compartir su juguete favorito, un pequeño elefante de peluche. «Gracias por la confianza», dijo Alejandro, aceptando el elefante con seriedad, como si hubiera recibido un gran tesoro. El tiempo pasó rápidamente. Alejandro se mostró sorprendentemente hábil con las niñas, paciente y atento. Inventó juegos simples, contó historias divertidas e incluso logró hacer reír a Lucía con sus imitaciones de animales. Para alguien que nunca había tenido contacto cercano con niños pequeños, demostraba una intuición natural que impresionó a Sofía. Al final de la mañana, cuando las niñas comenzaban a mostrar señales de cansancio, Sofía percibió algo que no esperaba. Estaba disfrutando ver a Alejandro interactuar con sus hijas. Había una genuina alegría en su rostro, una conexión palpable que se formaba naturalmente. Por un breve momento, se permitió imaginar cómo sería si fueran una familia de verdad, compartiendo momentos como aquel regularmente. El pensamiento la asustó y rápidamente lo alejó. Era demasiado pronto para tales divagaciones. «Necesitamos irnos», anunció comenzando a recoger los juguetes esparcidos. «Es hora de la siesta para ellas». Alejandro asintió, ayudando a organizar las cosas. Cuando todo estaba guardado, se agachó para despedirse de las niñas. «Fue muy lindo conocerlas», dijo con sinceridad en la voz. «Espero que podamos jugar de nuevo pronto». Emma, en un gesto que sorprendió a todos, extendió sus bracitos pidiendo que la cargara. Alejandro miró a Sofía pidiendo permiso silenciosamente, y ella asintió. Él tomó a la pequeña en brazos, y Emma inmediatamente se aferró a su cuello en un abrazo espontáneo. Fue en ese momento que Lucía, la siempre cautelosa Lucía, tropezó con una raíz saliente y cayó, golpeándose la rodilla. El llanto fue inmediato e intenso. Antes de que Sofía pudiera reaccionar, Alejandro ya estaba al lado de la niña, aún con Emma en brazos, agachándose para verificar la herida. «Oye, princesa, déjame ver eso», dijo él con voz calmada. «Mira, no fue nada grave. Eres muy valiente, ¿sabes?» Para sorpresa de Sofía, Lucía dejó de llorar, mirando a Alejandro con ojos llorosos pero confiados. Él limpió delicadamente la rodilla con un pañuelo humedecido que Sofía le pasó, haciendo muecas graciosas para distraer a la niña del dolor. «Listo. Curado con el poder mágico de la sonrisa», declaró Alejandro, logrando arrancar una sonrisa tímida de Lucía. En aquel simple momento, Sofía vio algo que nunca había esperado. Alejandro Torres, el empresario enfocado solo en negocios, se había transformado ante sus ojos en alguien capaz de cuidar, de confortar, de proteger. Un hombre que, contra todas las probabilidades, parecía haber nacido para ser padre de sus hijas. En el camino de regreso a casa, con las trillizas exhaustas durmiendo en el carrito, Sofía reflexionaba sobre el día. La naturalidad con que Alejandro había interactuado con las niñas, la forma en que ellas lo aceptaron, el modo en que él había manejado el pequeño accidente de Lucía, todo indicaba que tal vez, solo tal vez, estaba tomando la decisión correcta al permitir este acercamiento. Su celular vibró con un mensaje de Alejandro. «Gracias por el día de hoy. Ellas son perfectas, Sofía. Exactamente como tú». Ella sonrió sintiendo un calor inesperado en el pecho. El futuro aún era incierto, con muchas decisiones difíciles por delante. La propuesta de Tlalpan, el papel de Alejandro en la vida de las niñas, sus propios sentimientos confusos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que tal vez, solo tal vez, todo podría salir bien al final. En las semanas siguientes, la presencia de Alejandro en la vida de las trillizas se volvió gradualmente más constante. Los encuentros en el parque los domingos se transformaron en visitas regulares durante la semana, siempre respetando los horarios y limitaciones establecidos por Sofía. Para las niñas, el tío Alejandro rápidamente se convirtió en una persona especial, alguien que traía risas, juegos y una atención genuina que ellas adoraban. En una tarde soleada de jueves, Sofía llegó a casa después de un turno agotador para encontrar a doña Lupe en la cocina, preparando la cena mientras conversaba animadamente con alguien. Para su sorpresa, era Alejandro, sentado a la sencilla mesa de la cocina, pelando papas con una concentración casi cómica,
para quien probablemente nunca había hecho aquello en su vida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Sofía, dejando su bolso sobre el sofá gastado de la pequeña sala. «Ah, hija». Alejandro apareció para ver a las niñas, pero tú me habías avisado que ibas a retrasarte por la reunión en el hospital. Como las pequeñas estaban durmiendo, lo invité a ayudar con la cena, explicó doña Lupe con naturalidad, como si la presencia del millonario en su cocina fuera lo más normal del mundo. Alejandro se levantó pareciendo ligeramente avergonzado. «Espero que no te moleste. Tu madre es una excelente maestra, aunque yo sea un pésimo alumno de cocina». Sofía no pudo evitar sonreír al ver las manos torpes de él intentando manejar el pelador de verduras. «Nunca imaginé ver a Alejandro Torres pelando papas en mi cocina». «Hay muchas cosas sobre mí que aún no sabes, Sofía», respondió él con una sonrisa sincera que la desarmó momentáneamente. Aquella noche, Alejandro cenó con ellas, un simple pero delicioso guisado de pollo con papas. Las trillizas, despiertas de su siesta, estaban encantadas con la presencia del tío en la mesa. Ana insistió en que se sentara a su lado. Lucía quería mostrarle sus nuevos dibujos y Emma, como siempre, quería su regazo. «Tienes mano con ellas», comentó Sofía después, mientras observaban a las niñas jugando en la sala. «He intentado aprender», respondió Alejandro con honestidad. «Leo libros sobre desarrollo infantil todas las noches. Veo videos sobre cómo interactuar con niñas de su edad. Quiero hacer todo bien». La dedicación de él la conmovió profundamente. No era solo el esfuerzo para agradar a las niñas, sino el genuino interés en entenderlas, en ser el mejor tío y eventualmente padre que pudiera ser. «A propósito», continuó Alejandro, «¿cómo va la decisión sobre Tlalpan? El plazo se está acercando, ¿no?». Sofía suspiró. La propuesta de Médica Sur aún flotaba sobre ella como una nube de incertidumbres. «Sí, necesito dar una respuesta la próxima semana. Parte de mí quiere aceptar. Es una oportunidad única. Pero otra parte, ¿estás dudando por las niñas? ¿Por tu madre? ¿O por mí?», preguntó Alejandro, su voz traicionando una vulnerabilidad raramente demostrada. «De todo un poco», admitió Sofía. «Las niñas están creando un vínculo contigo. Mi madre está aquí, mis hermanos, toda nuestra red de apoyo. Y yo no sé si quiero alejar a las trillizas de todo esto». Alejandro permaneció en silencio por un momento, pensativo. «¿Y si no tuvieras que elegir? ¿Y si pudieras tener la oportunidad profesional sin renunciar a todo esto?». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía intrigada. «Tengo algunos contactos en el Hospital Ángeles que es tan prestigioso como Médica Sur. Podría verificar si tienen interés en alguien con tu perfil para un cargo similar. Todavía estarías en la Ciudad de México, pero podríamos crear un arreglo que permitiera más cercanía». Sofía sintió una punzada de irritación. «No necesito que uses tus contactos para conseguirme empleos, Alejandro. Conquisté todo en mi vida con mi propio esfuerzo. No estoy sugiriendo usar influencia para darte algo que no merezcas», respondió él rápidamente. «Solo quería abrir puertas a las que tal vez no tengas acceso. El mérito sería todo tuyo, como siempre ha sido». Antes de que ella pudiera responder, un grito agudo proveniente de la sala interrumpió la conversación. Ambos corrieron para encontrar a Ana llorando, con un pequeño corte en la barbilla. Aparentemente, había intentado subir a la estantería de libros y se había caído. «Déjame ver, princesa», dijo Alejandro, agachándose junto a ella con una calma sorprendente. «Respira profundo conmigo, así vamos». Mientras Sofía buscaba el botiquín de primeros auxilios, Alejandro mantuvo a Ana distraída con una historia divertida, haciendo que la niña dejara de llorar. Cuando Sofía regresó, lo encontró limpiando suavemente la herida con un pañuelo. Las otras dos trillizas, observando atentamente, claramente impresionadas con la valentía de su hermana. «Creo que no va a necesitar puntos», diagnosticó Sofía examinando el corte. «Pero vamos a necesitar una curita». «¿Puedo ayudar?», preguntó Alejandro, y algo en la forma en que dijo aquellas simples palabras, la sinceridad, el deseo genuino de ser útil, hizo que Sofía sintiera un calor inexplicable en el pecho. «Claro», respondió, entregándole la pequeña curita colorida. «Tú la sostienes mientras yo limpio mejor la herida». Trabajaron en perfecta sincronía,
como si hubieran cuidado de heridas infantiles juntos por años. Cuando terminaron, Ana exhibía orgullosamente su herida de guerrera, como Alejandro la había llamado. El incidente, aunque pequeño, fue un momento revelador para Sofía. Ver a Alejandro reaccionar con tanta naturalidad en una situación de emergencia, priorizar el bienestar de Ana sin vacilación, trabajar en equipo con ella sin necesitar instrucciones. Era como si siempre hubiera formado parte de aquella familia. Más tarde, cuando las niñas ya estaban en la cama y doña Lupe se había retirado, Sofía acompañó a Alejandro hasta la puerta. «Gracias por hoy», dijo él, «por permitir que esté presente, aunque todavía estemos descubriendo cómo funciona esto». «Te fue bien con la herida de Ana», respondió Sofía. «Parecías saber exactamente qué hacer». Alejandro sonrió, un poco avergonzado. «En realidad, vi 5 videos diferentes sobre primeros auxilios en niños. Quería estar preparado para cualquier emergencia». La confesión, tan simple y honesta, conmovió profundamente a Sofía. Aquel hombre, que comandaba un imperio de miles de millones, estaba viendo tutoriales de primeros auxilios infantiles para poder cuidar mejor a sus hijas. Era un lado de Alejandro que ella nunca había imaginado que existiera. «Sobre Tlalpan», dijo Sofía, tomando una decisión repentina, «creo que voy a rechazar la oferta. Las niñas están felices aquí, tenemos nuestra red de apoyo, y ahora ellas tienen un padre queriendo formar parte de sus vidas», completó Alejandro suavemente. Era la primera vez que él se refería a sí mismo como padre de las trillizas, y la palabra flotó en el aire entre ellos, cargada de significado. «Sí», concordó Sofía finalmente, «creo que es hora de que sepan quién eres realmente». Los ojos de Alejandro se agrandaron, una mezcla de sorpresa y emoción tomando cuenta de su rostro. «¿Estás segura? No quiero apresurar nada. He observado cómo eres con ellas, cómo te preocupas, cómo te esfuerzas. Ellas ya te quieren como tío Alejandro. Creo que merecen saber que eres más que eso». Él tragó saliva, visiblemente emocionado. ¿Cómo haremos esto? Vamos a hablar con ellas juntos el fin de semana, de forma simple, adecuada a su edad. No esperes que entiendan completamente de inmediato, pero es un comienzo. Alejandro asintió, incapaz de ocultar la emoción. En un gesto impulsivo, tomó la mano de Sofía y la besó suavemente. «Gracias», susurró. «Prometo que nunca las decepcionaré, a ninguna de las 4». El fin de semana llegó rápidamente. Alejandro sugirió que llevaran a las niñas a Chapultepec, un lugar espacioso y tranquilo donde podrían tener la conversación importante sin muchas distracciones. La mañana estaba perfecta. Cielo azul, temperatura agradable, pocas personas en los vastos jardines. Las trillizas, encantadas con los árboles enormes y los lagos con peces coloridos, corrían delante de ellos, deteniéndose ocasionalmente para examinar alguna flor o mariposa. Sofía y Alejandro caminaban lado a lado, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre cómo abordar el asunto. Finalmente, encontraron una banca a la sombra de un gran árbol, cerca de un pequeño parque infantil donde las niñas podían jugar bajo sus atentas miradas. «Niñas, vengan aquí un momento», llamó Sofía. «Mamá y tío Alejandro quieren hablar con ustedes». Las 3 se acercaron curiosas y se sentaron en el césped frente a ellos. Sofía intercambió una mirada con Alejandro, buscando valor, y él asintió levemente, ofreciendo apoyo silencioso. «Ustedes saben que todos los niños tienen un papá y una mamá, ¿verdad?», comenzó Sofía suavemente. Ana, siempre la más elocuente de las 3, asintió vigorosamente. «Sí, como Juanita de la guardería. Ella tiene al papá Carlos que la recoge todos los días». «Exactamente», continuó Sofía. «Algunos niños viven con el papá y la mamá juntos, otros solo con la mamá, otros solo con el papá, otros con los abuelos. Existen varios tipos de familia. Nosotras vivimos contigo y con la abuelita», observó Lucía, siempre atenta a los detalles. «Así es, mi amor. Y ustedes saben que tienen un papá también, pero que él estaba lejos, ¿recuerdan? Mamá ya habló con ustedes sobre esto». Las 3 asintieron, aunque era claro que el concepto aún era abstracto para ellas. Sofía respiró hondo y continuó. «Bueno,
El papá de ustedes ya no está lejos. De hecho, está justo aquí. 3 pares de ojos curiosos se volvieron hacia Alejandro, quien sintió que el corazón se le aceleraba. El momento que tanto había soñado y temido había llegado. «¿Tío Alejandro es nuestro papá?», preguntó Ana, conectando los puntos con sorprendente rapidez para una niña de su edad. «Sí, princesa», respondió Alejandro, su voz embargada por la emoción. «Yo soy el papá de ustedes, y lamento mucho haber estado lejos por tanto tiempo, pero prometo que ahora voy a estar siempre cerca». Hubo un momento de silencio mientras las niñas procesaban la información, cada una a su manera. Fue Emma, la menor y generalmente más reservada con extraños, aunque nunca con Alejandro, quien reaccionó primero. Se levantó, caminó hasta él y simplemente subió a su regazo, acurrucándose como siempre hacía. «Papá», dijo ella simplemente, probando la palabra como si experimentara un nuevo sabor. Ana y Lucía intercambiaron miradas, pareciendo tener una de esas conversaciones silenciosas que solo los gemelos entienden. Entonces, simultáneamente se unieron a su hermana, abrazando a Alejandro con sus pequeños brazos. «¿Eso significa que vas a vivir con nosotras ahora?», preguntó Ana, siempre práctica. Alejandro miró a Sofía, inseguro sobre cómo responder. Ella intervino suavemente. «No, querida, papá tiene su casa y nosotras tenemos la nuestra. Pero él va a visitarlas muchas veces, llevarlas a pasear, participar en todo lo que sea importante. Como el papá de Juanita», concluyó Lucía, satisfecha con la explicación. El resto del día fue sorprendentemente normal. Las niñas aceptaron la revelación con la adaptabilidad típica de los niños, alternando entre llamar a Alejandro tío y papá, a veces mezclando los dos. Jugaron en el parque infantil, alimentaron a los peces en los lagos, exploraron los jardines temáticos. Para cualquier observador, parecerían apenas una familia normal disfrutando de un domingo en el parque, pero para Sofía y Alejandro era mucho más que eso. Era el primer día del resto de sus vidas como copadres, el primer paso en un viaje que estaría repleto de desafíos, aprendizajes y esperaban ambos muchas alegrías. Cuando el sol comenzó a ponerse y las trillizas daban señales de cansancio, decidieron terminar el paseo. En el camino hacia el estacionamiento, Alejandro cargaba a Emma dormida en brazos, mientras Sofía sostenía las manos de Ana y Lucía, que aún parloteaban animadamente sobre las aventuras del día. «¿Y ahora?», preguntó Alejandro en voz baja cuando llegaron a su coche. «¿Cómo seguimos desde aquí?». Sofía miró a sus hijas, al hombre que ahora oficialmente era padre de ellas, y sintió una extraña paz. «Un día a la vez», respondió simplemente, construyendo estos lazos paso a paso. Mientras ayudaba a acomodar a las niñas en el coche que las llevaría de regreso a la colonia Doctores, Sofía se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella también. La resistencia inicial, el miedo a permitir que Alejandro entrara en sus vidas, estaba gradualmente dando lugar a algo nuevo. No exactamente confianza plena, pero sí una apertura, una disponibilidad para ver a dónde los llevaría ese camino. Lo que ella aún no sabía era que este era apenas el comienzo de una transformación mucho mayor, no solo en la vida de las trillizas, sino también en su propia vida y en la de Alejandro. Las semillas plantadas aquel día en Chapultepec florecerían de maneras que ninguno de ellos podría prever, desafiando expectativas y rediseñando el significado de familia para todos ellos. 3 meses habían pasado desde la revelación en Chapultepec. El invierno capitalino, suave y soleado, daba paso a la primavera y cambios aún más significativos florecían en la vida de la familia Gutiérrez Torres. Sofía había finalmente rechazado la propuesta de Tlalpan, pero una puerta inesperada se abrió. El Hospital San Ángel la promovió a directora de enfermería pediátrica con un aumento significativo de salario y más flexibilidad de horarios. Carmen, ahora superintendente del hospital, confesó que había luchado para mantenerla en el equipo, reconociendo su talento y dedicación. «Necesitamos personas como tú aquí, Sofía», dijo Carmen durante la reunión en que anunció la promoción. «Profesionales que entienden que la medicina no es solo ciencia, sino también corazón». Para Alejandro, los meses trajeron transformaciones igualmente profundas.
La amenaza de Ricardo Velázquez se concretó. Después de la ruptura del compromiso con Daniela, varios inversionistas retiraron su apoyo de Torres Desarrollos, causando una crisis momentánea. Pero, sorprendentemente, Alejandro no entró en pánico. Por el contrario, la adversidad profesional pareció despertar en él una creatividad y determinación renovadas. En vez de continuar enfocado solamente en desarrollos de lujo, Alejandro redirigió parte de los recursos de la empresa hacia proyectos de vivienda social y desarrollo urbano en comunidades necesitadas. El primero de ellos, no por casualidad, comenzó en la colonia Doctores, con mejoras en la infraestructura local incluyendo la construcción de una nueva guardería comunitaria y un centro de salud. No es caridad, explicó él a Sofía cuando presentó el proyecto. Es una nueva visión de negocios. Creo que podemos ser rentables y socialmente responsables al mismo tiempo. Sofía observaba estos cambios con una mezcla de admiración y cautela. Era innegable que Alejandro se estaba esforzando no solo para ser un buen padre para las trillizas, sino también para convertirse en un mejor hombre. Las visitas regulares, la participación activa en las decisiones relacionadas con las niñas, el respeto por el espacio y las reglas establecidas por ella, todo indicaba un compromiso genuino. Sin embargo, algo aún la incomodaba, una pregunta no formulada que flotaba entre ellos. ¿Qué eran exactamente el uno para el otro? Copadres, ciertamente. Amigos, tal vez. Pero había momentos, una mirada prolongada durante un almuerzo dominical, dedos que se tocaban al pasar un objeto, conversaciones que se extendían hasta tarde en la noche después de que las niñas se dormían, que sugerían la posibilidad de algo más. Ninguno de los dos abordaba el asunto directamente. Ambos parecían silenciosamente acordar que las trillizas eran la prioridad, que cualquier otra dimensión de su relación podría complicar una dinámica que finalmente había encontrado un equilibrio. Fue en una tarde de sábado particularmente agitada que el universo decidió forzar la cuestión. Alejandro había llevado a las niñas para pasar el día en su apartamento en Polanco, algo que ocurría regularmente desde que él había adaptado una de las habitaciones específicamente para ellas, con 3 camitas idénticas y juguetes cuidadosamente seleccionados. Sofía había aprovechado el día para resolver pendientes, hacer compras y, finalmente, tener algunas horas para sí misma. Cuando llegó para recoger a las trillizas, encontró el apartamento en un caos organizado típico de tardes de juegos. Las niñas, con caras pintadas, corrían de un lado a otro en algún tipo de juego elaborado que parecía involucrar princesas astronautas. Alejandro, con pintura en la cara y en la ropa, intentaba simultáneamente participar en el juego y limpiar el desorden resultante. «Socorro», dijo él al verla con una sonrisa que mezclaba desesperación y diversión. «Tienen más energía que todas las centrales hidroeléctricas del país juntas». Sofía rió, dejando su bolso sobre el sofá. «Bienvenido a la paternidad a tiempo completo. Ahora imagina esto todos los días». «Me encantaría», respondió Alejandro, y algo en la manera como dijo aquellas palabras, tan simples, tan sinceras, hizo que Sofía se detuviera. Antes de que pudiera responder, sin embargo, Emma vino corriendo y tropezó con la alfombra, cayendo con fuerza. El llanto fue inmediato y agudo, alarmando a todos. Sofía y Alejandro corrieron para socorrerla, y pronto percibieron que no era solo un susto. El bracito de la niña estaba en una posición extraña y ella gritaba de dolor cuando intentaban moverla. «Creo que se fracturó el brazo», dijo Sofía, su entrenamiento médico tomando el control. «Necesitamos llevarla al hospital ahora». Los minutos siguientes fueron un borrón de actividad coordinada. Mientras Sofía calmaba a Emma, Alejandro rápidamente organizó todo. Llamó a su chofer, tomó los documentos necesarios, improvisó un cabestrillo con un pañuelo para inmovilizar el brazo de la niña y tranquilizó a Ana y Lucía, que estaban asustadas por el accidente de su hermana. En el coche camino al hospital, Emma lloriqueaba en el regazo de Sofía, quien murmuraba palabras tranquilizadoras en su oído. Alejandro se sentaba a su lado, sosteniendo la mano de la hija herida y contando una historia sobre una princesa valiente que tuvo que usar un brazalete mágico de curación, el yeso, después de una aventura peligrosa. «Todo va a estar bien, mi amor»,
garantizó él. Papá y mamá están aquí contigo. La naturalidad con que aquellas palabras salieron, la forma en que incluyó a Sofía en aquella unidad, papá y mamá, no pasó desapercibida para ella. Era la primera vez que Alejandro se refería a ellos de esa forma, como una entidad unida, y lo más sorprendente era cómo aquello sonó correcto, natural, como si siempre hubiera sido así. En el hospital, las cosas ocurrieron rápidamente. La influencia de Alejandro garantizó atención inmediata, pero fue la experiencia de Sofía como enfermera lo que realmente marcó la diferencia, manteniendo a Emma tranquila durante las radiografías y explicando cada procedimiento, de forma que la pequeña pudiera entender. El diagnóstico confirmó la sospecha, una fractura simple en el antebrazo, que requeriría yeso por algunas semanas, pero sin necesidad de cirugía. Mientras esperaban que el médico terminara de colocar el yeso, Alejandro salió brevemente para verificar a Ana y Lucía, que estaban en la sala de espera con el chofer. Cuando regresó, encontró a Sofía sosteniendo a Emma dormida en sus brazos, exhausta después de la experiencia traumática. Las otras están bien, comiendo sándwiches y viendo dibujos en la tablet, informó Alejandro, sentándose al lado de ellas. ¿Cómo está nuestra guerrera? Se durmió después de que el dolor disminuyó, respondió Sofía, acomodando a la niña en su regazo. El médico ya está terminando el yeso. Quedaron en silencio por algunos momentos, observando el rostro sereno de Emma. Fue Alejandro quien finalmente verbalizó lo que ambos estaban pensando. Formamos un buen equipo hoy, ¿no? Sofía asintió, una pequeña sonrisa en los labios. Sí, lo formamos. No es solo hoy, continuó él, su voz baja para no despertar a la hija. En estos últimos meses, he sentido que estamos construyendo algo especial, Sofía. No solo como padres de las niñas, sino, lo animó ella cuando él dudó. Alejandro respiró hondo, reuniendo valor, sino como personas que pueden tener un futuro juntas, un futuro real, no solo coordinando visitas y dividiendo responsabilidades parentales. El corazón de Sofía se aceleró. Allí estaba, finalmente, la cuestión que había danzado entre ellos por meses, ahora abiertamente planteada. Alejandro, no necesitas responder ahora, interrumpió él gentilmente. Sé que tenemos una historia complicada, que tienes todas las razones para ser cautelosa. Solo quería que supieras lo que estoy sintiendo, que entendieras que para mí no eres solo la madre de mis hijas. Eres la mujer que cambió mi vida, que me hizo querer ser mejor, que me enseñó el significado real del compromiso y el amor. Las palabras impactaron a Sofía con una fuerza inesperada. Por casi 2 años, había mantenido sus sentimientos por Alejandro cuidadosamente contenidos, protegiéndose de la posibilidad de un nuevo abandono, priorizando la estabilidad emocional de las hijas por encima de cualquier otra consideración. Pero en aquel momento, viendo la sinceridad en sus ojos, sintiendo el calor de su presencia, se permitió admitir lo que su corazón ya sabía desde hacía mucho tiempo. También siento algo por ti, Alejandro, confesó finalmente. Algo que va más allá de nuestra conexión a través de las niñas. Pero tengo miedo de entregarme y después descubrir que nuestras vidas son incompatibles, que nuestros mundos son demasiado diferentes. Nuestros mundos ya se fusionaron, Sofía, respondió él, tomando su mano libre entre las suyas. Míranos ahora, sentados en un hospital a las 10 de la noche, con nuestra hija durmiendo entre nosotros. Eso es lo que importa, no dónde vivimos o cuánto dinero tenemos en la cuenta bancaria. Antes de que ella pudiera responder, el médico regresó para finalizar el yeso de Emma. El momento fue interrumpido, pero la conversación había abierto una puerta que no podría cerrarse más. En las semanas siguientes, mientras Emma se recuperaba y exhibía orgullosamente su yeso colorido a todos los que quisieran ver y a muchos que no querían, Sofía y Alejandro continuaron aquella conversación iniciada en el hospital. No fue una discusión única y definitiva, sino una serie de diálogos honestos sobre miedos, expectativas, valores y sueños. Sofía expresó su preocupación por mantener su independencia, su carrera, la vida que había construido con tanto esfuerzo. Alejandro compartió sus dudas sobre ser un buen compañero,
sobre equilibrar trabajo y vida personal, sobre adaptarse a una dinámica familiar completamente nueva para él. En una noche particularmente significativa, después de acostar a las trillizas, se sentaron en el pequeño balcón del apartamento en la colonia Doctores, observando las luces de la ciudad abajo. «Tengo una propuesta», dijo Alejandro, sosteniendo la mano de Sofía entre las suyas. «No es un ultimátum ni una presión, solo una idea para que consideremos». «Te escucho», respondió ella curiosa. «Hay un terreno en Lomas de Chapultepec, con vista a la ciudad pero también próximo al bosque. Siempre quise construir algo especial allí, algo diferente de los proyectos comerciales de la empresa. ¿Qué te parece si diseñamos una casa juntos? Una casa que refleje quiénes somos individualmente y como familia. Un lugar con espacio para que las niñas crezcan, para que tú tengas tu estudio, para que yo tenga mi taller». «¿Taller?», interrumpió Sofía sorprendida. «No sabía que tenías intereses artísticos». Alejandro sonrió un poco avergonzado. Pintaba cuando era adolescente, estaba apasionado por eso, pero mi padre lo consideraba un pasatiempo inútil. Desde que las niñas entraron en mi vida, he sentido ganas de volver a pintar. Creo que redescubrí una parte de mí que había perdido. La revelación conmovió profundamente a Sofía. Era una prueba más de cómo Alejandro estaba cambiando, reconectándose con su esencia, volviéndose más auténtico. «Una casa», murmuró ella, permitiéndose imaginar la posibilidad. «No sé, Alejandro. Es un gran paso. Podemos ir despacio», garantizó él. «Primero diseñar, después construir. Tú mantienes tu apartamento aquí, yo mantengo el mío en Polanco, y nos vamos adaptando gradualmente, sin presión, sin expectativas predefinidas, solo creando un espacio que pueda eventualmente convertirse en nuestro hogar, si eso es lo que decidimos». La propuesta era tentadora en su flexibilidad, en cómo respetaba las necesidades de ambos mientras abría espacio para un futuro compartido. Era típico del nuevo Alejandro, atento, paciente, dispuesto a construir algo sólido en vez de imponer su voluntad o cronograma. «Vamos a pensarlo», respondió Sofía finalmente. «Pero primero necesito estar segura de una cosa». «¿Qué?». «Que lo que estamos construyendo es real, que no es solo gratitud de tu parte por haberte dado 3 hijas maravillosas, o idealización de mi parte porque eres el padre que ellas merecen». Alejandro asintió, comprendiendo la profundidad de la preocupación de ella. «Es justo. Entonces, ¿qué tal si comenzamos desde el principio? Una cita real, solo nosotros dos, sin las niñas, sin discusiones sobre paternidad o casas futuras, solo un hombre y una mujer descubriendo si tienen algo especial». Sofía sonrió, sintiendo un calor en el pecho que hacía mucho no experimentaba. «Creo que me gustaría eso». El viernes siguiente, doña Lupe se quedó con las trillizas mientras Sofía se preparaba para su cita con Alejandro. Eligió un vestido simple pero elegante, dejó el cabello suelto y usó un maquillaje suave. Cuando sonó el timbre, se sintió nerviosa como una adolescente en su primera cita. Alejandro esperaba con un ramo de flores silvestres, no las tradicionales rosas rojas que podría fácilmente encargar, sino flores coloridas y sin pretensiones que él mismo había recogido en un paseo por el bosque de Chapultepec. «Estás deslumbrante», dijo él con genuina admiración. «Tú tampoco luces nada mal», respondió Sofía, notando cómo él había cambiado los trajes caros por una camisa simple y jeans de buen corte, más parecido al hombre que realmente era que a la imagen que solía proyectar. Para sorpresa de ella, Alejandro no la llevó a un restaurante caro o exclusivo. En vez de eso, caminaron hasta Reforma, donde una pequeña mesa había sido preparada en un rincón apartado de un bistró acogedor. Un chef amigo de Alejandro servía los platos personalmente. Comida mexicana tradicional, preparada con ingredientes simples pero de alta calidad. Mientras cenaban bajo las luces tenues del local, con música suave de fondo, conversaron no sobre las trillizas o cuestiones prácticas, sino sobre sueños antiguos, libros favoritos, recuerdos de infancia, filosofías de vida. Sofía descubrió un Alejandro pensativo y vulnerable que raramente se mostraba. Alejandro conoció una Sofía apasionada por la poesía y la astronomía amateur, facetas que lo sorprendieron y encantaron.
¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, preguntó él, mientras compartían un postre de frutas frescas con helado artesanal. Tu autenticidad. Nunca intentaste ser otra persona. Nunca te deslumbraste por mi mundo ni te disminuiste por causa de él. Siempre fuiste íntegra, siempre fuiste tú misma. Sofía sonrió, conmovida por el cumplido. Y yo admiro cómo estás descubriendo quién eres realmente, Alejandro. Cómo estás dejando caer las máscaras, las expectativas que otros pusieron sobre ti. Es valiente recomenzar, redefinirte. Después de la cena caminaron por Reforma, tomados de la mano, conversando sobre todo y nada. Cuando él la llevó de regreso a la colonia Doctores, se detuvieron frente al edificio simple donde ella vivía, un momento de vacilación flotando entre ellos. ¿Puedo besarte?, preguntó Alejandro, respetuoso como siempre. En respuesta, Sofía se acercó envolviendo el cuello de él con los brazos. El beso fue suave al principio, después más profundo, cargado con la emoción de 2 años de espera, de descubrimientos, de crecimiento individual y conjunto. Cuando se separaron, sin aliento, Sofía vio en los ojos de Alejandro todo lo que necesitaba saber. No era solo atracción física o la conexión a través de las hijas. Era algo más profundo, más verdadero. Algo que había comenzado aquella noche en el Hotel Presidente Intercontinental, pero que solo ahora, después de todas las pruebas y transformaciones, estaba realmente floreciendo. «Creo que quiero ver los planos de esa casa», dijo ella, sonriendo contra los labios de él. Alejandro rió, abrazándola más fuerte. «Vamos a diseñarla juntos. Cada detalle, cada espacio, una casa que cuente nuestra historia». En las semanas y meses que siguieron, Sofía y Alejandro construyeron su relación con la misma atención y cuidado que dedicaban al proyecto de la casa en Lomas de Chapultepec. No hubo prisa, no hubo atajos. Cada paso fue dado con conciencia, respeto y una comprensión creciente de lo que significaba formar una familia, no por accidente o convención, sino por elección deliberada y amor maduro. Las trillizas florecieron en este nuevo arreglo, seguras en el amor de los dos padres que, a pesar de todos los obstáculos, habían encontrado un camino de regreso el uno hacia el otro. Ana Lucía y Emma crecían como niñas confiadas, amadas y sobre todo testigos de una historia de amor que había desafiado expectativas y convenciones. Un año después de aquella primera cita oficial en Reforma, la familia Gutiérrez Torres se mudó a la nueva casa, un proyecto arquitectónico revolucionario que combinaba sustentabilidad, confort y belleza, reflejando perfectamente la fusión de los mundos de Sofía y Alejandro. El primer piso albergaba el taller de él, donde ahora pintaba regularmente, el estudio de ella, desde donde coordinaba proyectos de enfermería comunitaria y espacios amplios para que las niñas jugaran y crecieran. En una tarde soleada, mientras las trillizas cumplían 4 años con una fiesta simple en el jardín de la nueva casa, rodeadas por amigos de la guardería, familiares y vecinos tanto de la colonia Doctores como de Polanco, Alejandro llevó a Sofía a un rincón tranquilo. «Gracias», dijo él, sosteniendo las manos de ella entre las suyas. «¿Por qué?», preguntó Sofía confundida. «Por no rendirte, por dar una segunda oportunidad no solo a mí, sino a nosotros, por enseñarme lo que realmente importa en la vida». Sofía sonrió, observando a sus 3 hijas corriendo por el jardín, sus cabellos rizados reflejando la luz del sol, sus risas resonando en el aire. Miró a Alejandro, al hombre en que se había convertido, ya no el empresario enfocado solo en el éxito material, sino un padre dedicado, un compañero atento, un hombre que finalmente había encontrado su verdadera esencia. «Construimos esto juntos», respondió ella, apretando las manos de él. «Y continuaremos construyendo, un día a la vez». En aquel momento, observando la familia que habían creado, los lazos que habían forjado a través de desafíos y alegrías, Sofía supo con certeza, el destino había entrelazado sus caminos aquella noche en el Hotel Presidente Intercontinental por una razón. Lo que comenzó como un encuentro casual se transformó en un viaje de descubrimiento, perdón y amor verdadero. Un amor que no exigía perfección, solo autenticidad.
Un amor que crecía no a pesar de los obstáculos, sino a través de ellos. Un amor que probaba que a veces los desvíos más inesperados nos llevan exactamente a donde deberíamos estar.